para eso me pagan, ¿no? Me pagan por conocer a los actores de la vida política y empresarial y de la vida social de México, porque pues es mi chamba. Mi chamba es el ver quién es y cómo es y qué piensa y qué es lo que defiende y qué es lo que ataca. Carlos Salazar, al frente del Consejo Coordinador Empresarial, fue nombrado por un consejo de los más connotados, más ricos, pues, empresarios de México, para que fuera el presidente del CC. Es un hombre que es conocido porque él decía hace algún tiempo que cuando le hablaba al presidente López Obrador, le tomaba la llamada directamente. Es decir, Carlos Salazar ostentaba la idea de que el presidente lo escuchaba. Y entonces, por lo mismo, se convertía Carlos Salazar en un interlocutor entre los empresarios y el poder. Y este interlocutor se ha venido desgastando en estos últimos 2 años al frente del Consejo Coordinador. ¿Por qué? Pues porque aeropuerto para afuera, la cervecera de Constellation para afuera, la de amoníaco de los alemanes en Topolobampo para afuera, los fideicomisos para afuera, el fondo presupuestario de compensación para afuera, las reservas de los 109 fideicomisos, 68,000 por ahí millones de pesos para afuera. Y todo se lo han venido bateando al sector empresarial mexicano. Infraestructura para afuera, proyectos de promoción de infraestructura público-privado para afuera. Entonces, pues llega un momento en donde el Consejo Coordinador Empresarial dice, pues ya chole, ¿no? Y ahora con el outsourcing se han venido haciendo más ríspidas las relaciones entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el sector empresarial. Y dice Carlos Salazar algo que es ya suenan los tambores de guerra del empresariado hacia el presidente de la República. Y dice, esta administración ve un árbol de manzanas y ve un par de manzanas podridas a las que le están saliendo gusanos, y la solución es tirar el árbol en lugar de tomar esas manzanas podridas y ponerlas en el basurero. Y dice, no jodan, dice Carlos Salazar, que para los estándares de Carlos Salazar decir no jodan, hablando de la administración de López Obrador, es bueno, digo, en la vida ha dicho una grosería este señor, que no jodan es muy del norte, ¿no? No jodas, güey. No jodas, ¿no? Entonces, el no jodan que dice Carlos Salazar, pues lo da y lo dice en el marco de las negociaciones que tienen los empresarios con el gobierno mexicano, cuando se ve que hay una especie como de rebote de una pared en la que en esa pared todo lo que le propones al gobierno para evitar el colapso de desaparecer el outsourcing, dice Carlos Salazar algo que se me hace importante. Dice, las políticas públicas no solamente tenían que ser tomadas no solo por los políticos, sino por otros actores de la sociedad económica de México, porque los políticos son cortoplacistas y no miden las consecuencias. Cuando dice los políticos cortoplacistas que no miden las consecuencias, ¿a quién se está refiriendo? ¿A los políticos en lo general o a López Obrador en lo particular? Y cuando dice, ven el árbol y en lugar de cortar las manzanas podridas, talan el árbol completo, ¿a quién se refiere? ¿A todos o al presidente de la República? Bueno, pues aquí vamos a hablar con claridad, y el no jodan es para el presidente. Oye, no jodas, güey. O sea, a ver cómo le haces para temperar lo que ya está empezando a ser una consecuencia que creo tendría que ser observada. Miren, hay una asociación que es la Asociación de Exportadores, de los Maquiladores para la Exportación. Se llama INDEX. Tiene un presidente que es, y ha sido por mucho tiempo, Luis Aguirre Lang, que es el presidente del Consejo Nacional de esta industria maquiladora y manufacturera para la exportación. Y dice, 2 de cada 10 empleos que hay en la maquila están bajo la figura del outsourcing. Y esto, en gran medida, hace que trabajadores eventuales puedan trabajar con empresas que llegan del exterior, buscan la figura del outsourcing, como se da en Estados Unidos, en Canadá, en economías como la alemana, la francesa, la inglesa, la japonesa, la china.
Y en México, en lugar de decir el outsourcing es un recurso de flexibilización de la economía para darle impulso a la misma, no, la idea es acaba con el outsourcing. ¿Para qué? Para satisfacer a los apetitos de otros intereses encabezados por ejemplo, Napoleón Gómez Urrutia, que se le coló al presidente siendo un pillo, se le coló al presidente y le hace sentir que todo el outsourcing es malo y que el presidente debe de acabar con él. Pero acabar con él es acabar con millones de empleos en México. Y no solamente acabar con millones de empleos en México, sino acabar con una perspectiva de un recurso negociador ante un tratado comercial que tenemos con Canadá y con Estados Unidos. Y otra vez, en medio de una negociación, estamos rompiendo las reglas. Hay supervisores de Canadá y de Estados Unidos que velan por los intereses de los trabajadores en México como observadores, pero también como supervisores, y que le dicen a sus respectivos gobiernos en Washington y en Ottawa, aguas, porque en México los derechos de los trabajadores, no en el outsourcing, en empresas muy ligadas con el presidente de la República, de empresarios muy ligados con él, transgreden a los derechos de los trabajadores en serio, y nadie los va a tocar, porque hay enclaves de poder que están cerca del presidente y por estarlo entonces no los tocan. Si los líderes de las empresas grandotas del outsourcing en México hubieran estado desde el principio con la cuarta transformación, no pasaría nada. Pero están fuera porque muchos de estos líderes seguramente en su oportunidad no apoyaron al presidente cuando quiso ser presidente en su última campaña. Y por eso no hay un hombre de venganza. Pero el presidente se las está aventando porque piensa que es una manera de cobrarles su factura, independientemente de las consecuencias. Y por lo mismo, no jodan, se están acabando el país. Y yo les invito, para que el día de mañana estén conmigo y con mi hijo Pedro, a las 8 de la noche, es una cita que hacemos, Entre Mentes. Vamos a platicar, Pedro y yo, con Fernando Vázquez Brigada. Este hombre es un hombre que ha tenido reconocimientos de universidades en los Estados Unidos, que está en el buró de investigadores de universidades como la de Cornell en California, como único mexicano metido ahí. Es un hombre que tiene doctorados en ciencias políticas, en economía, es un hombre que conoce el asunto y vamos a platicar con él de estos 24 meses de la Cuarta Transformación. Y el pronóstico no es bueno, ¿eh? No jodan, están acabando con México. Lo dice Carlos Salazar con sus palabras. Pero aquí, con el outsourcing, creo que el límite del vaso llegó a rebosar. Y de aquí en adelante pienso que o el empresariado reacciona con dureza o vamos a ser avasallados por un dictadorzuelo tropical que está cada vez más tomando el poder en un país en donde todo lo determina bajo una premisa: que no sabe nada de nada. Es un hombre ignorante, cortoplacista, que no mide las consecuencias. Grave daño al país. Pensábamos en el pasado que estábamos mal y hoy llegamos a la conclusión de que estábamos mejor cuando estábamos mal que en este momento. No jodan, le dicen al presidente.